La vida cristiana está llena de desafíos y preguntas profundas. Uno de los mayores interrogantes que muchos creyentes enfrentan es cómo saber si realmente tienen al Espíritu Santo obrando en sus vidas. Es posible que te hayas preguntado, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que Dios espera de mí? ¿O de verdad tengo al Espíritu Santo dentro de mí? Si alguna vez has sentido estas dudas, debes saber que no estás solo. Este vídeo tiene precisamente el propósito de ayudarte a reconocer y confirmar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No queremos ofrecerte solo una perspectiva teórica o doctrinal, sino también señales prácticas y tangibles que te permitirán tener una mayor certeza de su presencia. Te invitamos a un viaje de descubrimiento, donde podrás ver con claridad cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un creyente y cómo puedes identificar su obra en tu propia vida. A lo largo de este vídeo, exploraremos varias señales que indican la presencia del Espíritu Santo, fundamentándonos en la Biblia y en la experiencia diaria de la vida cristiana. Desde la seguridad en la salvación hasta la transformación del carácter, pasando por la pasión por el evangelismo, el hablar en lenguas y un amor profundo por Jesús, cada una de estas señales actúa como evidencia de que el Espíritu Santo está en acción. Así que, si alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo en el Espíritu, o si simplemente deseas reafirmar tu caminar con Dios, estás en el lugar adecuado. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido, donde desglosaremos cada una de estas señales y te mostraremos cómo puedes verlas reflejadas en tu vida. Este vídeo no solo pretende informarte, sino también inspirarte y motivarte a buscar una relación más profunda con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje poderosamente en ti. Si al finalizar este vídeo reconoces alguna de estas señales en tu vida, podrás sentir una mayor confianza en tu relación con Dios. Y si no las reconoces, no te preocupes, porque también te daremos claves para que puedas crecer y buscar más de su presencia en tu día a día. Prepara tu corazón y tu mente, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje espiritual que podría transformar la manera en que ves tu vida cristiana. ¡Vamos allá! Uno de los signos más significativos de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la confianza en la salvación. Esta confianza no es un sentimiento pasajero ni una simple esperanza, es una certeza profunda que se arraiga en lo más íntimo de nuestro ser. En Romanos 8 y 16, la Escritura nos revela una verdad fundamental, porque su Espíritu se une al nuestro para afirmar que somos hijos de Dios. Esta afirmación nos ayuda a comprender que el Espíritu Santo desempeña un papel crucial en nuestra identidad, como hijos de Dios. ¿Qué implica que el Espíritu Santo afirme nuestra identidad? Imagina una voz silenciosa pero constante en tu interior, que día tras día te asegura que perteneces a Dios, que eres su Hijo amado. Esta voz no es algo que puedas generar por ti mismo, es el Espíritu Santo quien, desde tu interior, combate cualquier duda que el enemigo o las circunstancias de la vida puedan sembrar. Incluso cuando las emociones fluctúan y las dificultades nublan tu visión, esta certeza permanece inquebrantable, como un ancla firme en medio de la tormenta. Es crucial entender que esta confianza no se basa en nuestros méritos o acciones, sino en la obra redentora de Cristo, confirmada por el Espíritu Santo. A veces, los creyentes pueden sentirse inseguros sobre su salvación, especialmente cuando enfrentan tentaciones o caídas. Sin embargo, el Espíritu Santo, como un testigo interno, nos recuerda continuamente que hemos sido adoptados en la familia de Dios, que nuestro lugar en su reino está seguro. Esta confianza en la salvación se manifiesta en la vida diaria a través de una paz interna que perdura, incluso en medio de la adversidad. Es un estado de tranquilidad que no depende de las circunstancias externas. A pesar de las luchas emocionales y mentales que todos enfrentamos, el creyente mantiene una certeza profunda de su pertenencia a Dios. No se trata de una paz superficial que ignora los problemas, sino de una seguridad constante que reside en lo más profundo del corazón. Esta paz es un testimonio poderoso del Espíritu Santo obrando en el interior del creyente, asegurándole su salvación de manera continua y firme. En resumen, la primera señal de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es una confianza sólida en la salvación. Es una paz que desafía el entendimiento humano y que solo puede provenir de una fuente divina. Si has experimentado esta seguridad, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando en ti, reafirmando tu identidad como hijo de Dios. Una de las señales más transformadoras de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es el desarrollo de un carácter piadoso.
Esta transformación no es simplemente un cambio superficial en el comportamiento, sino una profunda renovación del corazón y la mente que refleja el carácter de Cristo en todas las áreas de la vida. En Gálatas 5, 22-23, el apóstol Pablo nos ofrece una clara descripción del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas cualidades no son algo que podamos generar por nuestras propias fuerzas. Son la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, moldeando nuestro carácter para que se asemeje más al de Jesús. Cuando hablamos de un carácter piadoso, nos referimos a una vida que refleja el amor, la compasión y la santidad de Dios. Al recibir el Espíritu Santo, el creyente no solo adquiere el poder para vivir conforme a los mandamientos de Dios, sino también el deseo y la capacidad de hacerlo. Este proceso de transformación es gradual pero constante, y se manifiesta en una vida que se aparta de las viejas maneras de vivir, como menciona Efesios 4, 22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí radica una diferencia crucial que a menudo se malinterpreta. La verdadera evidencia de la presencia del Espíritu Santo no se encuentra necesariamente en los dones carismáticos o en las manifestaciones externas, sino en un carácter que se asemeja cada vez más al de Cristo. Aunque los dones espirituales son importantes y valiosos para la edificación del cuerpo de Cristo, el carácter piadoso es la señal más consistente de la obra del Espíritu Santo en un creyente. El fruto del Espíritu no aparece de la noche a la mañana. Es un proceso continuo en el que el creyente es transformado día a día, cada vez más a la imagen de Cristo. Este cambio se produce a medida que el creyente se somete al Espíritu Santo, permitiéndole trabajar en las áreas de su vida que necesitan ser purificadas y santificadas. Es un camino de crecimiento espiritual, donde el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige y nos guía hacia una vida de santidad. Un carácter piadoso se hace evidente en la forma en que tratamos a los demás y en cómo manejamos nuestras propias emociones y deseos. Un creyente que tiene el Espíritu Santo verá un cambio visible en su conducta diaria. Por ejemplo, puede comenzar a mostrar más amor hacia los demás, incluso en situaciones donde antes reaccionaba con impaciencia o enojo. La paciencia, la bondad y la mansedumbre se vuelven características naturales de su comportamiento, aunque antes fueran virtudes difíciles de alcanzar. Esta transformación es un testimonio poderoso para quienes lo rodean, demostrando que algo sobrenatural está ocurriendo en su vida. Además, el dominio propio, la capacidad de controlar nuestras pasiones y deseos es una clara evidencia de la obra del Espíritu. No es que el creyente sea perfecto, pero hay un progreso evidente hacia una vida que honra a Dios en todos los aspectos. Esta renovación del carácter es un proceso continuo, en el que cada día el Espíritu Santo nos ayuda a reflejar más el carácter de Cristo. En conclusión, el desarrollo de un carácter piadoso es una señal inconfundible de que el Espíritu Santo está presente y activo en la vida de un creyente. No se trata de cumplir con un conjunto de reglas, sino de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior para que nuestra vida exterior refleje la justicia y la santidad de Dios. Si notas estos cambios en ti, si estás más dispuesto a amar, a perdonar, a actuar con bondad y a vivir en santidad, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en tu vida. Otra señal clara de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es el despertar de una pasión y poder para el evangelismo. Cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, no solo transforma nuestro interior, sino que también nos impulsa a compartir las buenas nuevas de Cristo con los demás. Esta pasión no es un entusiasmo pasajero, sino un fuego interno que arde constantemente, motivándonos a hablar de Jesús y a vivir de tal manera que otros vean a Cristo reflejado en nosotros. En Hechos 1:8, Jesús promete a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Aquí, Jesús vincula directamente el recibir el Espíritu Santo con el poder para ser testigos. Esta conexión es crucial, ya que revela que el poder del Espíritu no es solo para nuestra edificación personal, sino principalmente para capacitar a los creyentes a cumplir con la gran comisión, hacer discípulos de todas las naciones. El Espíritu Santo no solo nos otorga poder, sino también una pasión ardiente por el evangelismo.
Esta pasión se manifiesta de varias maneras, desde un deseo profundo de ver a otros conocer a Cristo, hasta la valentía para compartir el Evangelio, incluso en situaciones donde antes habríamos sentido miedo o timidez. Romanos 10 y 14 nos recuerda la importancia de predicar, cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. El Espíritu Santo nos impulsa a ser esos mensajeros, asegurando que el Evangelio llegue a aquellos que aún no han escuchado. El poder que el Espíritu Santo nos otorga no es un poder ordinario, sino una fuerza sobrenatural que nos equipa para superar nuestras limitaciones humanas. Este poder se manifiesta no solo en palabras, sino también en acciones llenas de amor y compasión que reflejan el corazón de Dios. La pasión por el evangelismo no es una carga ni una obligación impuesta, sino un deseo natural que brota del amor por Jesús y por los demás. El creyente siente una urgencia divina por compartir su fe, porque sabe que el mensaje del evangelio es de vida o muerte. Cuando el Espíritu Santo llena a un creyente, el evangelismo deja de ser una tarea temida y se convierte en una misión central. Este creyente experimenta un cambio profundo en su actitud hacia compartir su fe. La timidez y el miedo que podrían haber impedido hablar sobre Cristo se desvanecen, reemplazados por una audacia que viene directamente del Espíritu. Esta audacia no es agresiva ni imprudente, sino una confianza tranquila que se basa en la certeza de que Dios está obrando a través de cada palabra y cada acción. Además, la pasión por el evangelismo se refleja en un enfoque en la misión de la Iglesia. El creyente comienza a ver cada oportunidad de interactuar con otros como una posibilidad para sembrar una semilla del Evangelio. Esto puede manifestarse en la disposición a iniciar conversaciones espirituales, a invitar a otros a la iglesia o a compartir su testimonio personal de cómo Jesús ha transformado su vida. Este fervor evangelístico no se limita a predicadores o misioneros, sino que está disponible para cada creyente que se deja guiar por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu también se manifiesta en la sabiduría y el discernimiento al compartir el Evangelio. No se trata de recitar un guión o repetir frases aprendidas, sino de escuchar la guía del Espíritu sobre cómo y cuándo hablar. El creyente se vuelve sensible a las necesidades y circunstancias de las personas, permitiendo que el Espíritu dirija la conversación para que el mensaje del Evangelio sea presentado de manera clara y relevante. En conclusión, la pasión y el poder para el evangelismo son señales poderosas de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Este fervor por compartir a Cristo y la valentía para hacerlo no son algo que se pueda fabricar por uno mismo, son el resultado de la obra del Espíritu Santo, que impulsa al creyente a ser un testigo activo de la fe. Si sientes un deseo creciente de hablar de Jesús y de ver a otros venir a la fe, y si encuentras el coraje para hacerlo de maneras que antes te parecían imposibles, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando en ti, equipándote para cumplir con la misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Una de las manifestaciones más conocidas del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Esta señal ha sido objeto de mucha discusión. A menudo se ha considerado como la prueba definitiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Sin embargo, es crucial entender este don dentro de su contexto bíblico y propósito en la vida cristiana. En el día de Pentecostés, narrado en Hechos 2, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 4. Este evento marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia, donde el hablar en lenguas sirvió como una poderosa señal de que el Espíritu Santo había llegado de manera visible y poderosa. Los discípulos hablaron en lenguas que no conocían, pero que eran entendidas por los judíos de diferentes naciones presentes en Jerusalén, subrayando la universalidad del mensaje del Evangelio. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo, no es la única ni la más importante. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, explica que el Espíritu distribuye diferentes dones según su voluntad, y que no todos los creyentes manifestarán el mismo don. Pablo destaca la diversidad de dones espirituales, que incluyen no solo el hablar en lenguas, sino también la profecía, el conocimiento, la sanidad y muchos otros, todos dados por el mismo Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo. Es fundamental que los creyentes entiendan que la verdadera evidencia de la presencia del Espíritu Santo no se limita a la manifestación de un don específico, como el hablar en lenguas, sino que se refleja en una vida transformada. Una vida que produce el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22-23, es una señal mucho más profunda y constante de que el Espíritu Santo está activo en la vida de un creyente. Para aquellos que tienen el don de hablar en lenguas, esta práctica puede ser una experiencia profundamente espiritual y edificante. Puede ser un medio de oración íntima con Dios, donde el Espíritu intercede a través del creyente en palabras que van más allá del entendimiento humano. Romanos 8:26. Sin embargo, es esencial que este don se utilice con sabiduría y en el contexto adecuado, especialmente en la congregación, donde Pablo aconseja que debe haber interpretación para que la iglesia sea edificada. 1 Corintios 14, 27-28. Para quienes no han experimentado el hablar en lenguas, es importante recordar que la ausencia de este don no es indicativa de una falta de espiritualidad o de la presencia del Espíritu Santo. El enfoque debe estar en cultivar una relación profunda con Dios, permitiendo que Él decida cómo manifestar su presencia en la vida de cada creyente. Dios, en su soberanía, da diferentes dones a diferentes personas, y todos ellos son valiosos y necesarios para la obra del reino. Además, debemos tener cuidado de no caer en la trampa de medir nuestra espiritualidad o la de otros según la manifestación de un don particular. El propósito de los dones espirituales es edificar el cuerpo de Cristo, no crear divisiones o establecer jerarquías entre los creyentes. Una vida llena del Espíritu se verá reflejada en el amor por Dios y por los demás, en la santidad y en el servicio sacrificial, más que en la exhibición de dones espectaculares. En conclusión, el hablar en lenguas es una de las muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero no es la única ni la más importante. Si bien es un don poderoso y significativo para quienes lo reciben, la verdadera evidencia de la presencia del Espíritu Santo se encuentra en una vida transformada por su poder. Si has recibido este don, úsalo para la gloria de Dios y la edificación de la Iglesia. Y si no lo has recibido, no te sientas menospreciado, sino enfócate en que tu vida refleje el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu, que son la señal más clara de que el Espíritu Santo está obrando en ti. El amor por Jesús es quizás la señal más profunda y personal de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Este amor no es simplemente una admiración o respeto, sino un afecto apasionado y transformador que reconfigura la vida del creyente, colocando a Cristo en el centro de todo. Este amor es una obra del Espíritu Santo, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones, haciendo que nuestro amor por Jesús crezca y florezca. En Romanos 5:5, Pablo nos dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este versículo subraya que la fuente de nuestro amor por Jesús no es algo que podamos generar por nosotros mismos, es infundido en nosotros por el Espíritu Santo. Este amor es una respuesta natural a la obra del Espíritu en nuestras vidas, quien nos revela más profundamente quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. A medida que el Espíritu Santo nos muestra la magnitud del sacrificio de Cristo y su amor incondicional, nuestra respuesta es un amor profundo y creciente hacia Él. El Espíritu Santo es quien testifica acerca de Jesús, Juan 3:26. Nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo, y este amor se comunica al creyente de una manera que transforma su vida. Cuando el Espíritu Santo está presente en una persona, el amor por Jesús se convierte en la fuerza dominante de su vida. Este amor no es un sentimiento pasajero o superficial, sino un compromiso profundo que afecta todas las áreas de la vida. Este amor se manifiesta en un deseo ardiente de conocer a Jesús más íntimamente, de pasar tiempo en su presencia, de obedecer sus mandamientos y de vivir una vida que le agrade. Es un amor que nos lleva a una relación más estrecha con Él, donde su voluntad se convierte en nuestra prioridad. El Espíritu Santo obra en nosotros para que Jesús sea el centro de nuestros pensamientos, decisiones y acciones. En la vida diaria, este amor por Jesús se refleja en una obsesión santa por Él. Los creyentes que tienen al Espíritu Santo operando poderosamente en sus vidas encuentran que sus corazones están constantemente atraídos hacia Jesús. Esto puede manifestarse de muchas maneras: un mayor tiempo dedicado a la oración y la adoración, un deseo insaciable de leer y meditar en la palabra de Dios, y una inclinación natural a hablar de Jesús con los demás. Este amor también se refleja en un cambio en nuestras prioridades. Las cosas que antes parecían importantes comienzan a desvanecerse en comparación con el deseo de agradar a Jesús. El creyente empieza a ver todas las áreas de su vida, trabajo, relaciones, decisiones como oportunidades para honrar a Cristo.
Además, el amor por Jesús nos impulsa a amar a los demás de la manera en que Él nos ama, con un amor sacrificial y compasivo que busca el bienestar del prójimo. Otra manifestación práctica de este amor es el gozo en la obediencia. A medida que nuestro amor por Jesús crece, obedecer sus mandamientos deja de ser una carga y se convierte en un deleite. El creyente que ama a Jesús no obedece por obligación, sino por amor, deseando agradar al que le salvó. Este amor transforma las disciplinas espirituales, como la oración, la lectura de la Biblia, y el servicio a los demás, en actos de adoración, no meros deberes. En conclusión, el amor por Jesús es una señal inconfundible de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Este amor, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, transforma nuestra vida de adentro hacia afuera, centrándonos completamente en Cristo. Si sientes un amor profundo y creciente por Jesús, un deseo constante de conocerlo más y vivir para Él, puedes estar seguro de que es el Espíritu Santo quien está obrando en ti. Este amor es la fuerza motriz detrás de una vida de fe vibrante y comprometida, y es el mayor testimonio de la presencia del Espíritu en nosotros. El conocimiento de la verdad es otra señal poderosa de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Este conocimiento no se refiere solo a un entendimiento intelectual o doctrinal, sino a una verdad revelada y vivida que transforma la manera en que un creyente percibe el mundo, toma decisiones y vive su vida diaria. El Espíritu Santo, como el Espíritu de verdad, guía al creyente hacia una comprensión más profunda y auténtica de Dios y sus caminos, permitiéndole vivir de acuerdo con la verdad divina. En 1 Juan 2:27, se nos dice, la unción que vosotros recibisteis del permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Este versículo destaca el rol del Espíritu Santo como maestro y guía. La unción aquí se refiere a la presencia del Espíritu Santo que habita en el creyente, quien nos enseña todas las cosas necesarias para vivir en la verdad de Dios. Esto no significa que los creyentes no necesitan maestros o mentores, sino que el Espíritu Santo les da discernimiento y comprensión para reconocer la verdad y aplicarla en sus vidas. En Juan 4:13, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí, Jesús promete que el Espíritu Santo no solo nos revelará la verdad, sino que nos guiará en ella. Esta guía no es solo para las grandes decisiones de la vida, sino también para los pequeños detalles que componen nuestro día a día. El Espíritu Santo nos da un discernimiento que va más allá de lo que nuestros sentidos o intelecto pueden captar, nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El conocimiento que el Espíritu Santo proporciona no es meramente información, sino una verdad vivencial que tiene el poder de transformar vidas. Este conocimiento nos lleva a una relación más profunda con Dios, ya que no solo conocemos sobre Dios, sino que conocemos a Dios de una manera íntima y personal. Este conocimiento es progresivo y dinámico, siempre creciendo a medida que el creyente camina más cerca de Dios y se sumerge más en su palabra. En la vida diaria, el conocimiento de la verdad se manifiesta de varias formas. En primer lugar, el creyente desarrolla un discernimiento espiritual que le permite distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Este discernimiento se vuelve crucial en un mundo donde las verdades a menudo se tergiversan y donde la confusión espiritual puede ser común. El creyente que es guiado por el Espíritu Santo puede ver más allá de las apariencias y las palabras superficiales, discerniendo la voluntad de Dios en cada situación. Este conocimiento también equipa al creyente para vivir en santidad. A medida que el Espíritu Santo revela la verdad, el creyente se ve impulsado a alinearse con esa verdad, renunciando a comportamientos, pensamientos y actitudes que no glorifican a Dios. La verdad revelada por el Espíritu Santo tiene el poder de confrontar el pecado en nuestra vida y de conducirnos hacia un camino de pureza y santidad. Además, este conocimiento de la verdad capacita al creyente para compartir el Evangelio con mayor claridad y eficacia. Al estar en sintonía con el Espíritu Santo, el creyente puede comunicar la verdad de Dios de una manera que sea comprensible y convincente para aquellos que escuchan. No se trata solo de hablar palabras correctas, sino de hacerlo con un entendimiento profundo y una convicción que solo el Espíritu puede dar. En conclusión, el conocimiento de la verdad es una señal clara de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Este conocimiento es mucho más que una comprensión intelectual, es una verdad vivida y experimentada que transforma la vida del creyente desde dentro.
si sientes que estás siendo guiado a una comprensión más profunda de Dios, si descubres que tienes discernimiento para reconocer la verdad en medio de la confusión, y si este conocimiento te está llevando a una vida de mayor santidad, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti. Este conocimiento no solo te equipa para vivir de manera fiel, sino que también te prepara para ser un testigo eficaz de la verdad de Dios en un mundo que tanto la necesita. La santidad es una de las señales más distintivas de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. No se trata simplemente de una serie de acciones o comportamientos externos, sino de un estado interior transformado que refleja el carácter de Dios. La santidad, en su esencia, significa estar apartado para Dios, vivir de una manera que lo honre en cada aspecto de la vida. Este es un proceso continuo y profundo que solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. En 1 Pedro 1:2 se nos dice que hemos sido escogidos en santificación del Espíritu para obediencia. Este versículo subraya que la santidad no es un esfuerzo humano aislado, sino una obra del Espíritu Santo que nos santifica, es decir, nos aparta y purifica para que vivamos en obediencia a Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para abandonar el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, moldeándonos cada día más a la imagen de Cristo. La santidad es una señal inconfundible de que el Espíritu Santo está operando en la vida de un creyente. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, comienza un proceso de transformación que afecta todas las áreas de su vida. Este proceso incluye un cambio en los deseos y actitudes del creyente, llevándolo a odiar el pecado y a amar lo que es puro y justo. La santidad no se trata solo de evitar el pecado, sino de una dedicación positiva a Dios, buscando reflejar su santidad en todo lo que hacemos. Gálatas 5:22-23 nos habla del fruto del Espíritu, que incluye cualidades como el amor, la paz, la paciencia, la bondad y la mansedumbre. Estas características son manifestaciones prácticas de la santidad en la vida del creyente. El Espíritu Santo obra desde dentro, transformando no solo nuestras acciones externas, sino también nuestras motivaciones y pensamientos. Este cambio es la prueba de que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, quien es el ejemplo supremo de santidad. La santidad se manifiesta en la vida diaria del creyente a través de una separación del pecado y un compromiso creciente con la pureza y la justicia. Esto significa que el creyente, bajo la guía del Espíritu Santo, comienza a dejar atrás hábitos, comportamientos y pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. La lucha contra el pecado es real y constante, pero el creyente que tiene al Espíritu Santo encuentra la fuerza y la motivación para vencer esas tentaciones y vivir una vida que refleja la santidad de Dios. El deseo de santidad también se manifiesta en un cambio de enfoque. El creyente ya no vive para satisfacer sus propios deseos o para conformarse a las expectativas del mundo, sino para agradar a Dios en todo. Esto afecta a todas las áreas de la vida, desde cómo se manejan las relaciones personales hasta las decisiones profesionales y el uso del tiempo. La vida del creyente se convierte en un testimonio visible de la obra santificadora del Espíritu Santo. Otra manifestación práctica de la santidad es un mayor deseo de buscar a Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. La santidad impulsa al creyente a acercarse más a Dios, a conocerlo más profundamente y a depender más de su gracia. Esta búsqueda de Dios no es vista como una obligación, sino como un deleite, ya que el Espíritu Santo nos lleva a amar más a Dios y a desear estar en su presencia. Finalmente, la santidad en la vida de un creyente sirve como un testimonio poderoso para el mundo. En un tiempo donde los valores y la moralidad pueden ser relativos, una vida de santidad brilla como una luz que apunta hacia la realidad de un Dios santo. La santidad no es solo un beneficio personal, sino también una herramienta evangelística, mostrando a otros la diferencia que Cristo puede hacer en una vida.